Mi madre me despreció con su cruel frase. Nunca serás como tu hermana, y mi vida cambió cuando escuché su risa ahogada detrás de la puerta, como una sombra burlándose de mí. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El momento exacto en que sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Recuerdo el frío de aquel pasillo, las paredes grises, la luz amarillenta que apenas iluminaba mi angustia. Todo parecía tan lejano, como una película que nunca pedí ver. Era un día como cualquier otro, las voces de mis padres resonando en la casa. Pero cuando mamá pronunció esas palabras, su mirada fría como acero atravesó mi piel, hundiéndose en mi alma. Nunca serás como tu hermana. Aquellas palabras cortaron como un cuchillo afilado. Sentí que me arrancaban algo dentro, un grito silencioso que no podía expresar. Como un eco resonando en mis adentros, una herida que se abría cada día más. Mis días solían estar llenos de una esperanza tenue. Siempre miraba hacia la ventana, buscando respuestas entre las nubes. Violines en la distancia, el aroma a café recién hecho, la vida transcurriendo sin detenerse. Tenía una hermana perfecta, la adorada Violeta. Todos la elogiaban. Ella era todo lo que yo no era. Brillante, hermosa, con un futuro tan claro como el cielo en plena mañana. A mí solo me quedaba la sombra. Pero mamá nunca lo vio, o tal vez elegía no verlo. Ese día, en mi habitación, sentí el aire espeso, casi tangible. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pesadas y saladas, mezclándose con la incomprensión. Me aferro a mi almohada, buscando consuelo en su abrazo gris y desgastado. El silencio es lo único que queda, pensé. Así pasó el tiempo, con una rutina vacía, arrastrando mis pasos hacia un destino incierto. Cuando esos ecos comenzaron a transformarse en murmullos, todo cambió. Fue el día en que recibí una carta misteriosa. En un sobre viejo y manchado, un mensaje intrigante prometía revelarme la verdad. Nunca serás como tu hermana, pero eso podría salvarte. Mis manos temblaron al abrirla, cada palabra un hilo que desataba una tormenta de preguntas. ¿Qué sabía esa carta de mí? ¿De mi hermana? El frío recorrió mi espalda, un escalofrío que prometía más que simples respuestas. En mi corazón, un tamborileo de anticipación, una mezcla de miedo y esperanza. El instante era ahora. Mientras el crujido del papel desgastado resonaba en mi mente, me pregunté, ¿estaba lista para descubrir la verdad que podría cambiar todo? Lo suficiente como para enfrentar el pasado que me había condenado al silencio. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La carta seguía extendida sobre mi regazo, palabras que danzaban en mi mente como sombras inquietas. Decidí levantarse de la cama, el peso de la soledad me había hecho un caparazón. Con paso lento, me dirigí a la pequeña mesa que había en el rincón de mi habitación, el hogar de mis dibujos desdibujados y sueños olvidados. El aroma a café que flotaba desde la cocina me recordaba que la vida continuaba afuera, a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Mientras pasaba mis dedos sobre las páginas desgastadas de mis cuadernos, me pregunté qué había en el contenido de la carta que podía salvarme. Pero, ¿salvarme de qué? Me reprochaba a mí misma. Y entonces, lo comprendí, el verdadero caos que invadía mi vida no era el desdén de mi madre, sino el vacío que había sacado de mí el amor y la confianza en mí misma. Salí de mi habitación, dispuesta a buscar a Violeta. Mi hermana, la cual siempre parecía tener respuestas a las preguntas que ni sabía formular. La casa resonaba con risas y música que hacían eco de su presencia. Y al encontrarla en el estudio, sentada con su cabello dorado iluminado por la luz del atardecer, me sentí repentinamente pequeña. Ella no me vio, completamente absorta en la creación de algo que supuse maravilloso, como era habitual en ella. Reprimí las ganas de desviarme con un ataque de celos. En vez de eso, decidí arriesgarme. Violeta, dije, abriendo la puerta con un chirrido. Ella levantó la vista, su expresión era cálida, su sonrisa deslumbrante. Fue un pequeño respiro de amor entre las insidiosas sombras que me seguían. ¿Qué pasa? Te ves pálida.
necesito hablar contigo, Forget. Esas 6 palabras parecieron hacer que la atmósfera se tornara densa, como si las vibraciones de mi conflicto pudieran percibirse. Al acercarme, las dudas comenzaron a tejirse en mi mente. ¿Debería contarle sobre la carta? ¿Sobre el dolor que las palabras de mamá habían provocado? Pero, ¿y si eso significaba tajar el hilo que unía la imagen perfecta que tenía de ella? Finalmente, cuando la verdad casi brota de mis labios, la mirada de Violeta se oscureció. ¿Sabías que hay cosas que no cuento a nadie? Historias que me aprietan el corazón, confesó, su voz ahora un susurro. La mirada que se cruzó entre nosotras era un reflejo de heridas compartidas, aunque no explícitas. Antes de que pudiese continuar, el sonido de pasos interrumpió nuestra conexión. Papá entró en el estudio, ignorando la conversación que se desarrollaba. Violeta, el director quiere verte para hablar del concurso de arte, dijo con un tono que irradiaba orgullo. Mi hermana sonrió, pero en su mirada reconocí que la presión por ser perfecta también la agobiaba. Una mezcla de emociones bullía dentro de mí. El deseo de encontrar consuelo en Violeta, pero también la necesidad de protegerla de la dura realidad en la que vivíamos. Momento tras momento pasaba y la carta, con su mensaje inquietante, no dejaba de atormentarme. La esperanza y el miedo entremezclados, empujándome hacia decisiones que podría lamentar. Tan pronto como papá se marchó, la incertidumbre volvió a apoderarse de mí. ¿Podemos hablar más tarde? Me gustaría contarte algo importante, le dije a Violeta, pero ella se distrajo mientras el sonido del teléfono sonaba en su escritorio. Con una mirada llena de disculpas, atendió la llamada. Era ahora o nunca, así que decidí escapar de sus miradas y sus risas. Al regresar a mi habitación, el papel amarillento brilló con la promesa de respuestas. Nunca serás como tu hermana, pero eso podría salvarte. Podía sentir el eco de esas palabras discutiendo en mi mente. Busqué entre mis cosas, anhelando encontrar la fortaleza para enfrentar la verdad. Y mientras revolvía un viejo álbum familiar, encontré una foto en blanco y negro oculta entre las páginas. En ella, se podía ver a mi madre, joven y llena de sueños, sentada al lado de una mujer que no reconocí. La expresión en su rostro era de alegría y al mismo tiempo, un secreto, algo escondido tras su sonrisa perfecta. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era esa mujer? Antes de que pudiera procesar la respuesta, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era mamá. ¿Qué haces aquí, a solas? Su voz se volvió aguda, como un látigo en el aire. Instintivamente, escondí la foto detrás de mi espalda. La tensión llenó el espacio entre nosotras como un tenso cable a punto de estallar. En ese momento crucial, comprendí que la verdad estaba a punto de revelarse, recetas de secretos en el aire, y yo, atrapada entre el deseo de conocer y el miedo a lo que podría desatar. La mirada de mamá se posó sobre mí, una mezcla de curiosidad y desdén. Por un instante, el tiempo se detuvo. En la penumbra de mi habitación, la desconexión entre nosotras se sintió palpable, como un océano agitado entre 2 islas aisladas. Guardé la foto, temerosa de que esa imagen pudiera desencadenar lo que tanto había temido. Nada, solo revisaba cosas, murmuré, la voz traicionándome al dejar escapar un hilo de inseguridad. Mira, no por ser tu madre quiero ser dura, pero debes concentrarte en tus propios talentos. Su tono era cortante, y yo me sentí más que nunca un reflejo distorsionado de la persona que esperaba ver. Aquellas palabras se deslizaron en mi interior como un veneno. No puedes comparar tu talento con el de Violeta, no todos son artistas, añadió, y en ese instante, comprendí el profundo e invisible telón que separaba nuestras vidas. No quiero ser como Violeta, solté, en un ímpetu que me sorprendió a mí misma. La respuesta, casi visceral, resonó en el aire. Mi madre frunció el ceño. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Deberías saber que la vida no se basa en comparaciones, pero a veces, quizás deberías ver lo que tienes frente a ti. Me quedé en silencio. Las palabras que quería pronunciar se atoraban en mi garganta, como si un monstruo colérico intentara sofocar cada intento de rebelión. ¿Cómo podría explicarle que no se trataba de compararme con Violeta, sino de encontrar mi lugar en un mundo que parecía haberme cerrado las puertas? Cuando traté de decir algo más, ella se dio la vuelta, y su figura se desvaneció en el umbral de la puerta. Este movimiento abrupto dejó un vacío que resonó en mi pecho. Hice una pausa, la soledad se arrastraba de nuevo hacia mí, pero esta vez, con una energía renovada. Me senté en la cama y abrí el álbum familiar de nuevo, como si las fotos pudieran susurrarme respuestas. Me perdí en los rostros de aquellos que me precedieron,
en las historias tácitas que cada imagen encerraba. Más allá de la intimidad familiar, sentía que aquellas memorias ocultaban capas de dolor y esperanza, historias que necesitaban salir a la luz. Y allí estaba nuevamente la foto, la expresión de mi madre que hablaba de un anhelo oculto, justo cuando el impulso de confrontar a mi madre comenzaba a crecer en mí, el sonido de un golpe familiar invadió mi cuarto. Una pequeña lluvia de notas que se deslizaban bajo mi puerta me sacó del torbellino de pensamientos. Me acerqué con cautela a levantar la hoja que alguien había dejado caer. Era una nota de Violeta, escrita a mano, simple y sensible. Te espero en el jardín, te necesito. Una chispa de conexión me atravesó. Decidí que era hora de dejar mis miedos atrás y descubrir la verdad, no solo sobre lo que me separaba de mi madre, sino también sobre la relación con mi hermana. Salí de mi habitación, dejando atrás la sombra que tanto tiempo me había acompañado y caminé hacia el jardín. El aire fresco de la tarde me envolvió, y la luz del sol se filtraba suavemente entre las hojas. Violeta estaba sentada en un banco, su rostro iluminado por un brillo nostálgico mientras me observaba acercarme. Estaba esperando, dijo en voz baja, su tono tenía un matiz de preocupación que creí reconocer. Sabes que la vida está llena de sombras, ¿verdad? A veces, solo necesitas encontrar a alguien en quien confiar, asentí, sintiendo la malla de nuestra conexión familiar tejiéndose más fuerte en ese instante. Necesito saber qué hay detrás de las palabras de mamá, lo que realmente siente, le confesé, dejando caer mi guardia. A pesar de la carga, anhelaba que los secretos que compartíamos nos acercaran en lugar de separarnos. Te contaré algo que nunca le he dicho a nadie, dijo, su voz se hizo más suave y decidida. Su mirada se tornó seria, y fui consciente de que cada palabra que estaba a punto de liberar contenía el peso de un secreto compartido. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el sonido sutil de una puerta se cerró en la casa. Mi corazón se hundió, pues reconocí esa puerta, era la de nuestra madre. En cuestión de segundos, su figura apareció en el jardín, y su mirada se plantó entre nosotras como un muro. ¿Qué están tramando? Su voz resonó, llenando el aire con un nuevo tipo de tensión. El instante se volvió incierto, una corriente oscura cruzando entre las tres. Sabía que no solo había un secreto a punto de ser revelado, sino también una confrontación emocional que podría llevarnos a descubrir no solo nuestro pasado, sino la manera en que había moldeado nuestro presente. La verdad estaba latente, lista para sacudir los cimientos de nuestra familia, y yo estaba en el centro de esa tormenta, con dos corazones latiendo desesperadamente junto al mío. La tensión en el aire era casi tangible, como si las palabras no pronunciadas pudieran romper el delicado equilibrio que había en el jardín. La mirada de mamá se deslizó de Violeta a mí, buscando respuestas que ni siquiera yo conocía. No estoy tramando nada, dije, intentando que mi voz sonara firme a pesar de que el nerviosismo comenzaba a marcarme la piel como un frío helado. Entonces, ¿por qué están susurrando? Siempre encontráis la manera de hablar a mis espaldas, replicó ella, y sentí como sus palabras arañaban la superficie de mi calma. El sentimiento de injusticia me hizo querer defenderme de su ataque, pero en lugar de eso, opté por tomar un respiro profundo, consciente de que la confrontación podía llevar a un lugar oscuro del que no había regreso. Violeta, que había mantenido el silencio como si estuviera preparando una tormenta, finalmente decidió intervenir. Mamá, estamos tratando de hablar sobre cosas que afectan a todos. Te necesitamos a ti también. Su voz, aunque suave, resonaba con una firmeza que no había escuchado antes. No soy la única con el don de la creatividad, y aunque eso te frustre, no puedo cambiar lo que soy. Necesitamos entenderse sin resentimientos. La expresión de mamá se tornó más dura, como si Violeta hubiera tocado un nervio que ella había intentado esconder. No se trata de eso. No puedes ponerme en la posición de tener que elegir entre vosotras dos, dijo, gesticulando además de hablar. Por un momento, tuve la sensación de que la conversación no iba a ser sobre mí y Violeta, sino que al final, seríamos piezas de un juego que ni siquiera habíamos elegido. No estamos pidiéndote que elijas, respondí, sintiendo una pequeña llama de valentía encenderse en mi pecho. Solo queremos saber qué sientes. Quiero que me veas, que veas quién soy, no quién esperas que sea. El ardor en mis palabras se expresó en el temblor de mis manos. Silencio. En la quietud del jardín, el viento susurraba secretos que ni siquiera se atrevían a ser escuchados por nosotros. Pero era un silencio diferente al de antes. Había una tensión que sugería que un nuevo camino podría abrirse ante nosotros, si nos atrevíamos a cruzar esos umbrales incómodos. En la vida,
Todo tiene un precio, murmuró mamá, una tristeza en sus ojos que apenas podía distinguir entre la rabia almacenada y el cansancio. Nunca fue mi intención que compitieran. Me duele tu falta de comprensión, y me pesa mucho estar en medio de esto. Pero caminar contigo es muy difícil. ¿Difícil cómo? Inquirió Violeta, sus ojos relucían como si intentara derribar un muro invisible. ¿Es difícil debido a nuestras diferencias o por lo que falta en nosotros, en esta familia? La pregunta colgó en el aire como una navaja afilada, y el silencio se hizo más profundo. Cada parte de mí deseaba que mamá abriera la caja de los secretos que había intentado proteger durante tanto tiempo, que pudiera poner en palabras lo que estaba atrapado entre sus emociones, pero sus labios parecían sellados por un dolor antiguo. Solo quiero que os proteja, respondió mamá al fin, su voz un susurro quebrado. Cuando Violeta comenzó a florecer, me asusté. Sentí que su voz se detuvo abruptamente. Sus ojos se iluminaron junto a la sombra de palabras no pronunciadas, y el aire se volvió espeso de tensión. La verdad parecía estar tan cerca, y la curiosidad me empujó hacia adelante. ¿Sentiste que perdías algo? Pregunté con un hilo de voz. En ese momento, el jardín se convirtió en un campo de batalla emocional, el pasado, el presente y el deseo de un futuro mejor colisionaban. Mamá me miró, un destello de sorpresa cruzó su rostro, como si se diera cuenta de que había caído en un precipicio del que no debía volver a salir. Por un momento, vi fragilidad en ella, algo que no había notado antes. Esa mirada, ese suspiro que me atravesó, todo apuntaba a un descubrimiento, pero antes de que pudiera abrazar esa emoción, un grito resonó desde la casa. «Mamá. Vente rápido». Era una voz conocida, la de un primo que siempre estaba buscando atención. La urgencia vibraba en el aire, y débilmente, algo en mí se preguntó si en ese instante todo se desmoronaría. La mirada de mamá pasó de nosotras a la casa, y en ese instante, entendí que la brecha podría cerrarse si solo tuviéramos valor. Pero el grito había quebrado la atmósfera, llevándose con él la posibilidad de un entendimiento más profundo. «Debo ir», dijo mamá, y su voz se alzó como una muralla. Se dio la vuelta hacia la casa, dejando en el aire una corriente de incógnitas y anhelos aún no satisfechos entre nosotras. Violeta y yo intercambiamos miradas, una mezcla de confusión y determinación cruzó entre nosotras. «Prométeme que cuando regrese, acabaremos esta conversación», le susurré a Violeta, y, mientras nuestras manos se entrelazaban por un breve momento, supe que esta tormenta no había terminado, apenas comenzaba. Queríamos romper el ciclo, pero las sombras del pasado aún nos rodeaban. El jardín, antaño un refugio, ahora era un campo de batalla silencioso, donde la revelación de nuestro secreto pendía de un hilo, y mientras contemplaba la figura de mamá alejarse, un nuevo miedo se instaló en mi pecho. Lo que descubriríamos nos uniría finalmente, o nos desmembraría irremediablemente. Mientras el eco de la llamada de mi primo se desvanecía, el jardín se llenó de un silencio pesado y opresivo. Las flores que antes vibraban con colores vivos ahora parecían atenuadas, como si reflejaran la incertidumbre que nos envolvía. Miré a Violeta, quien tenía los ojos abiertos como platos, y supe que ambas sentíamos la angustia de lo no dicho. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz un susurro temeroso. La idea de perder el hilo de la conexión que habíamos estado tejido me aterraba. Violeta frunció el ceño, sus pensamientos claramente enredados en su mente. «Esperar no es suficiente», murmuró, pasando una mano por su cabello, una señal de su frustración. «Mamá puede no volver a querer hablar de esto, y si sigue posponiéndolo, nunca sabremos lo que realmente siente. Puede que simplemente estemos enredadas en su miedo». Sentí una punzada de tristeza. «Pero, ¿qué podemos hacer? No tengo poder sobre lo que ella decide. A veces, es como si estuviera atrapada en un laberinto de su propio dolor». El peso de nuestra situación se volvía más tangible con cada palabra. Violeta pareció contemplar mis palabras por un momento, su mirada cruzando la distancia hacia la puerta de entrada de la casa. «Si no la confrontamos de nuevo, siempre quedará una sombra entre nosotras y ella. Y no podemos darnos el lujo de dejar que eso nos consuma. Si es necesario, nosotros seremos las que lo enfrentemos». Marqué la diferencia en su tono, una mezcla de determinación y desafío. Las palabras de Violeta resonaron dentro de mí, su convicción chispeando un destello de esperanza en mi pecho. «De acuerdo. ¿Y si la encontramos después, cuando todo haya vuelto a la normalidad? Quizás podamos hacer que se sienta más segura con nuestras preguntas». «Sí, tal vez»,
aceptó, pero su voz carecía de la misma ligereza que la mía. Se notaba que las dudas todavía la estaban acechando, y no podía culparla. Yo misma sentía la aprensión de enfrentar a mamá en un momento de vulnerabilidad tan frágil. Justo entonces, un movimiento en el bosque que bordeaba el jardín captó mi atención. Un rayo de luz se filtró a través de las hojas, haciendo que un conjunto de mariposas doradas danzaran en el aire, casi como un recordatorio sutil de que había belleza aún en medio de la tormenta. La idea de dar un paso hacia el desconocido me hizo preguntarme si la conversación podría ser también un momento hermoso, si lográramos ser valientes. Violeta, dije de repente, ¿y si en lugar de condenarla, simplemente le preguntamos cómo nos ve a cada una de nosotras, cómo nos siente realmente? Mi corazón palpitaba con la idea. Tal vez al abrir un espacio seguro, la ayude a liberar su carga. Ella me miró, su expresión cambiando de duda a comprensión. Podría funcionar. Si ella siente que no la estamos atacando, es posible que se abra a nosotros. Sintiendo como si una chispa de valentía había tomado vida, decidimos prepararnos para el momento en que mamá regresara, haciendo un espacio en nuestras mentes para abrir un espacio de diálogo. Sin embargo, un nuevo miedo se alzó en mí. Y si a ella nunca le importó lo que pensáramos, la imagen de nuestro primo, todavía llamando desde la casa, se desvaneció mientras la realidad se asentaba en mi corazón. Antes de que pudiera perderme en mis inseguridades, un timbre de nostalgia recorrió mi mente. Aún tenemos tiempo, Violeta. Podemos revisar los viejos álbumes de fotos. Tal vez ver los recuerdos nos ayude a recordar quiénes somos juntos. La súbita conexión con el pasado trajo consigo un aire de calidez, como si de alguna manera, el vínculo que compartíamos pudiera ayudarnos a afrontar cualquier dolor. Sí, respondió Violeta, y puede que revive viejas memorias, tanto felices como dolorosas, y veamos cómo la historia de nuestra familia nos ha moldeado. Mientras nos poníamos en marcha hacia la casa, la duda todavía me acechaba. Sabía que lo que nos esperaría podría atormentarnos, pero en lo profundo de mi ser, creía que, por un instante, esta búsqueda de amor y conexión podría llevarnos a una verdad más grande. Con cada paso, me di cuenta de que quería creer que detrás de la tormenta siempre hay un lugar donde la luz puede entrar. Cuando entramos a la casa, el ambiente era diferente. La incomodidad de la incertidumbre todavía estaba presente, pero había una nueva posibilidad en el aire. A medida que nos acercábamos a los álbumes de fotos, de pronto, el sonido de una puerta que se abría y cerraba capturó nuestra atención. Era mamá, sus ojos reflejaban un caos que no lograba ocultar. Antes de que pudiéramos siquiera pronunciar una palabra, ella se detuvo en seco y habló. Tenéis que escucharme. Las palabras que siguieron pesaban tanto como una losa. La voz de mamá resonó en la habitación, vibrante con una mezcla de ansiedad y exasperación. Nunca serás como tu hermana. La frase cortó el aire como un cuchillo. Mis manos se hicieron puños involuntariamente, y una oleada de emociones comenzó a estallar dentro de mí. Podía sentir que la tensión era palpable, como si el espacio se hubiese comprimido y cada rincón estuviera lleno de susurros reprimidos. Violeta, que siempre había sido el baluarte de la calma, se quedó sin aliento. Sus ojos se agrandaron y su expresión se tornó de confusión a una tristeza profunda. Era un espejo de mis propios sentimientos. Mamá, comencé a decir, pero las palabras se atascaban en mi garganta, atrapadas por la presión de un momento que a la vez brotaba con esperanza y se hundía en la desilusión. Solo necesito entender, dijo Violeta, su voz temblando pero decidida. ¿Por qué siempre sientes que la comparación es la única manera de decirnos lo que quieres decir? Mamá cerró los ojos por un instante, como si estuviera buscando la manera de encontrar palabras que no lastimaran, pero finalmente se sintió perdida en su propia confusión. No es lo que quería hacer, se defendió. Es solo que, a veces, me siento tan abrumada, tan insegura tanto por lo que he pasado. El remordimiento asomó a su rostro, pero la autocompasión estaba tan bien arraigada que parecía más un escudo que una verdad. Pero ese no es el camino para comunicarnos, le recriminé, mi propia frustración comenzando a brillar. Siempre has usado sus éxitos como un estándar para medirnos a nosotras. ¿Acaso no puedes ver lo tóxico que eso ha sido? Prometimos ser las que enfrentamos esto, pero ni siquiera tienes la valentía de escucharnos de verdad. Mamá giró su rostro, un destello de ira cruzó su mirada. ¿Y tú? ¿No sientes que debes vivir a la sombra de lo que has tejido tú misma? No hay de qué quejarse. Tienes una vida cómoda, ella y yo hemos luchado, tú no sabes lo que es. Me quedé paralizada, el dolor de cada una de sus palabras me atravesó como un rayo. Esta no era solo la tristeza de una madre preocupada,
Era la herida abierta de uno como un espejo roto que refleja cada inseguridad. No quiero que me percibas como un trozo de comparación, mamá. Solo quiero tu amor, tu aceptación. Estas palabras, susurradas con una vulnerabilidad que nunca había mostrado, sintiendo cómo se evaporaban en el aire. Violeta tomó mi mano, dándome el apoyo que necesitaba más que nunca. También nosotros hemos luchado, expresó, su voz firme a pesar de los temores al acecho. Tú siempre pones la carga de tus desdichas sobre nosotras, y en este juego siempre hemos perdido. Pero merecemos algo más que eso. Mamá se encogió, su cuerpo figurando la lucha entre el orgullo y la culpa. Se quedó callada, sus ojos oscuros reflejando el torbellino emocional que atravesaba. Para nosotras, cada segundo de silencio era una montaña rusa. Deseábamos que hablara, pero a la vez temíamos lo que podría decir. Un temblor hiriente atravesó la habitación, fue como si el tiempo se detuviera, y el aire se volvía cada vez más pesado. Miré a Violeta, que me devolvió una mirada llena de determinación. Ambas sabíamos que este era un cruce de caminos. Lo que necesitamos es honestidad, mamá. Separar lo que has vivido de lo que somos, declaré, más audaz de lo que me sentía. Esto no es solo sobre ti, se trata de todas nosotras. Nos darás la oportunidad de hablarlo de verdad. Las palabras flotaban en el aire, esperanzadas pero rodeadas de escepticismo. Mamá miraba al suelo, procesando nuestras súplicas. El mundo que construíamos comenzaba a dar pequeñas grietas en sus muros. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Quizás, esta sería la llama que provocara la verdad que tanto anhelaba, pero también sabía que la verdad puede ser difícil de aceptar. Si me escuchas, te escucharé, dijo finalmente, su voz susurrante. No sé si estoy lista para enfrentar todo esto. Un resquicio de luz se filtró entre las sombras, y con ello un nuevo reto, conseguir que mamás abandonara la resistencia que le inculcaron, que nos diera a todas un espacio. De repente, la idea de los álbumes de fotos volvió a mí y deseé poder encontrar alguna imagen que nos hiciera recordar que, de esos momentos en que brillaban los lazos, ya estaba el amor. Mientras nos preparábamos para una conversación que podría ser devastadora, un golpe en la puerta llamó la atención de todas nosotras. Un sonido enérgico, casi ansioso. Sin dudar, decidí atender. Una chispa de curiosidad ardía en mí. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veía. Un antiguo amigo de la familia, que había estado ausente años, con un aire de misteriosa urgencia que iluminaba su rostro. Lo siento por interrumpir, dijo, la preocupación surgiendo en sus ojos, pero hay algo que necesito que sepan. Este es un momento crucial, y tengo información que puede cambiar todo lo que creen saber sobre su familia. Las palabras flotaron como un eco en un vasto abismo de posibilidades que de repente se abrió frente a nosotras, dejando atrás los ecos de la incomprensión y el dolor. La incertidumbre de este nuevo camino se almacenó en nuestros corazones, cada latido una pregunta, una promesa de lo que estaba por venir. Una tensión palpable llenó el aire mientras el extraño nos miraba, como si esas pocas palabras pudieran desatar una tormenta de emociones. Mi estómago se retorció de ansiedad ante la incertidumbre. Violeta apretó mi mano con fuerza, y me di cuenta de que, a pesar de la confusión, cada una de nosotras necesitaba escapar del ciclo doloroso en el que habíamos estado atrapadas tanto tiempo. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, intentando mantener la voz firme, a pesar de que la duda se filtraba entre mis palabras. El amigo de la familia, Ricardo, aclaró su garganta, sus ojos brillando con un destello de una verdad no pronunciada. Lo que les voy a contar puede no ser fácil de aceptar, pero es importante que lo escuchéis. Durante años, he guardado secretos que a partir de ahora podrían cambiar la forma en que veis a vuestra madre y a vuestra familia entera. Mamá se había levantado como una sombra detrás de mí, su expresión era una mezcla de miedo y advertencia. No, Ricardo, no hagas esto. Esa es una locura, dijo, su voz temblando. Lo siento, Ana, pero necesitas saberlo. No es justo que continúes arrastrando ese peso sin comprender la verdad. Había una determinación en su mirada que contradijo la niebla que envolvía a mamá. Sin embargo, la resistencia de ella me pareció como un indicio de que había más historia por contar. ¿Qué tipo de secretos?, insistió Violeta. La curiosidad era un fuego que iluminaba su rostro, aunque su voz temblaba un poco. Todo comenzó con tu abuela, continuó Ricardo, su mirada ahora estaba fija en nosotras mientras sus palabras tejían una atmósfera aún más densa. Ella guardaba secretos de su pasado, cosas de las que mamá nunca habló. Aquellos que, de no resolverse, han suscitado todos estos conflictos que han alimentado la desconfianza en la familia.
Mamá pareció encogerse, como si cada palabra le cortara a la carne. Por favor, basta, suplicó, pero Ricardo siguió, como si una corriente incontrolable de verdad ya hubiera comenzado a fluir. La razón por la que tu madre ha comparado siempre a sus hijas con tu hermana está atada a cómo su propia madre la educó, y a las heridas que dejó en ella. Todo es un ciclo, y es hora de romperlo. Mi corazón latía con fuerza. La imagen de mamá adolescente, lidiando con sus inseguridades, se formó en mi mente. Al contrario de lo que había asumido, no conocía su dolor. Aún así, era difícil ver que ella, que debía ser mi roca, dependía del mismo ciclo que tanto había buscado evitar. Pero no entiendo, me atreví a decir, ¿por qué no nos lo ha contado antes? ¿Por qué seguir con esta dilapidación de amor y apoyo? Porque el miedo es fuerte, respondió Ricardo con una tristeza profunda en su voz. Ella ha vivido gran parte de su vida escondiendo sus inseguridades. No quería que esto afectara a sus hijas como a ella le afectó su infancia. Pero en su intento de protegerlas, ha repetido el mismo error que sufrió. Las palabras resonaron en la habitación, cada ecosistema de emociones latentes golpeando las paredes que nos mantenían apartadas. Miré a mamá, y en ese momento su mirada pareció perderse en el horizonte del pasado. Sentí que el dolor de generaciones brotaba en el aire, y la compasión comenzó a arraigarse en mí, a pesar de todo. Mamá, grité, la voz me salió como un grito desgarrador. Esto no tiene que seguir así. Pero necesitamos que nos digas la verdad. Necesitamos tu ayuda para sanar. Siempre hemos querido entenderte, y no tenemos miedo de tus historias. La carga que portas puede ser más ligera si lo enfrentamos juntas. El silencio se hizo espeso, solo roto por el sonido de nuestra respiración entrecortada. Mamá, con lágrimas asomando en sus ojos, pareció perderse en un mar de recuerdos dolorosos y ocultos. No sé si puedo, no sé si estoy lista, murmuró, la vulnerabilidad contrastando con la resistencia habitual. Te acompañamos en esto. Estamos aquí, dijo Violeta con dulzura, su voz era un refugio en la tormenta. El gesto de apoyo entre mis hermanas era un reflejo de que, a pesar de todo el sufrimiento, los lazos habían crecido y florecido en maneras que nunca habíamos imaginado. Cada latido de esperanza era un hilo que tejía nuestro presente con el pasado, formando un camino hacia un futuro más brillante. Ricardo se quedó un momento en silencio, como si la atmósfera se hubiera cargado con un electrificante potencial. Y de repente, su teléfono vibró con un sonido agudo que rompió la fragmentada paz, una señal inquietante que solicitaba su atención. Lo siento, tengo que atender esto. Pero por favor, hablen entre ustedes. Sea cual sea el secreto, hay que enfrentarlo. Mientras se alejaba, las palabras dejaron una sombra de inquietud. Me giré hacia Violeta, y vi que sentía lo mismo. Si esta conversación se dirigía a un lugar más oscuro del que habíamos imaginado, no estábamos listas. Sin embargo, la determinación pedía paso. Mamá, le dije, mi voz temblando con la intensidad del momento. Nunca es fácil despojarse del pasado, pero es lo único que puede liberarnos. Estamos aquí, en este espacio, dispuestas a escucharte. Puedes hacerlo, el peso de su historia, el eco de una verdad oculta, la libertad etérea de enfrentarlo todo juntos. Todas nos encontrábamos en un delicado equilibrio, casi como si estuviéramos esperanzadas en un nuevo amanecer, antes de que el cielo cayera. Pero en ese momento, una segunda sacudida retumbó en la casa, haciendo resonar incluso los cimientos de la relación rota. Las luces parpadearon y el ambiente se tornó tenso, presagiando algo más allá de nuestras palabras. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó mi madre casi en un susurro. No lo sé, respondí, dándome cuenta de que había algo más profundo que simplemente los miedos a los costados de las emociones. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mientras las luces volvían a recuperarse, un pequeño pero perturbador sonido se deslizó por la puerta de la entrada. Era un pequeño paquete, envuelto en papel marrón, dirigido a nosotras. El tiempo pareció detenerse cuando lo levanté, una sensación de anticipación, casi de terror, llenando el aire. Al abrirlo, la verdad que tanto habíamos estado buscando podría finalmente revelarse. ¿Era una parte de la historia que mamá había temido compartir, o había algo más oculto que podría desatar una tormenta aún más devastadora? Con manos temblorosas, desenrollé el papel marrón que envolvía el pequeño paquete. El silencio fue abrumador, como si el mundo fuera un eco distante que se desvanecía ante la posibilidad de revelación. Dentro del paquete, hallé un cuaderno desgastado,
con la tapa de cuero desgastada y los bordes frágiles. Su presencia era como una sombra que invitaba a explorar secretos guardados, una ventana al pasado. Mamá, esto es, mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras levantaba el cuaderno, sintiendo el peso de la historia a través de su piel desgastada. Ella se acercó, su rostro pálido reflejando una mezcla de horror y curiosidad. No puedo, no sé si debo dejar que lo leas, murmuró, y noté que su voz temblaba, como si el cuaderno tuviera el poder de desatar una catástrofe. Es tu historia, respondí con suavidad, intentando calmar la tormenta que podía ver girando en sus ojos. Quizás sea el camino hacia la sanación que necesitamos. Violeta se asomó sobre mi hombro, mirando el cuaderno con la misma intensidad que un niño atrapado por un cuento de hadas oscuro. ¿Qué hay escrito allí, mamá? Puede ser el primer paso para entendernos y romper este ciclo, dijo, su voz suave pero cargada de fervor. Mamá retrocedió un paso, como si el cuaderno fuera un artefacto prohibido que había estado ocultando para protegernos. No sé si estoy lista, admitió, su voz apenas un susurro. Es demasiado doloroso. Hay cosas que he hecho, decisiones que he tomado. ¿Y si el dolor puede llevarnos a la liberación?, pregunté, sintiendo que las palabras escapaban de mis labios antes de pensarlo. Es lo que hemos querido saber, lo que realmente necesitamos para sanar juntas. Ella se quedó en silencio, su mirada fija en el cuaderno mientras la tormenta de pensamientos giraba en su mente. Finalmente, respiró hondo y, con manos temblorosas, extendió la mano hacia el cuaderno. De acuerdo. Pero, si lo hacemos, debemos hacerlo juntas. Sentí que el aire se cargaba de tensión palpable, y todas sabíamos que el instante había llegado. Abrí el cuaderno, las páginas amarillentas crujieron al contacto con el aire. Un olor a papel viejo envolvió la habitación, como si el tiempo hubiera estado esperando en esas páginas, conteniendo recuerdos y emociones atrapadas. La primera página estaba en blanco, pero al pasar a la siguiente, encontré una caligrafía elegante y manuscrita que se llenaba de anécdotas. Era un verano caluroso, el tipo que hacía que el aire se sintiera denso y pesado. Leí en voz alta, sintiendo que cada palabra resonaba a través de mí. El relato hablaba de la juventud de mamá, de sus sueños, de un amor prohibido, de decisiones que la vida le había impuesto. A medida que las palabras fluían, la historia se tornaba oscura, llena de secretos que la habían perseguido. Las páginas pasaban y mostraban recuerdos desgarradores, una relación rota con su madre, la presión de ser perfecta, el dolor de sentirse insuficiente. Cada frase se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su pasado, sino también mis propios miedos y conflictos. Un dolor sordo retumbó en mi pecho al darme cuenta de cuán profundamente ancladas estaban sus historias en el ciclo que nos había mantenido alejadas, una telaraña de reproches y comparaciones. ¿Por qué nunca lo dijiste?, pregunté, mis ojos no podían desprenderse de las palabras escritas. Mi tono estaba cargado de tristeza y desaprobación, y entendí que tras los silencios de mi madre había un océano de dolor que ella había intentado ocultar. Tenía miedo, respondió con suavidad, permitiendo que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Miedo de que supierais lo peor de mí. Siempre quise ser la madre perfecta, aquella que pudierais admirar. Pero en el camino, me perdí a mí misma. Violeta me miró con desesperación, y sentí que nuestra conexión, antes tan rígida, comenzaba a fragmentarse, como cristales concertados al borde de la ruptura. Mamá, no somos perfectas. No buscaremos tu aprobación, pero necesitamos tu autenticidad, dijo con un destello de valentía en sus ojos. La respuesta de mamá fue un silencio ensordecedor que pareció extenderse a cada rincón de la habitación. En ese instante, su fragilidad contrastó con la fortaleza que tanto esperaba de ella. Entonces, el sonido del teléfono de Ricardo resonó de nuevo, rompiendo el ambiente cargado de emociones, y su figura reapareció en la puerta, interrumpiendo el flujo de la verdad que empezaba a desbordarse. Lo siento, había una emergencia que debo atender. Su mirada se desplazó rápidamente entre las tres, notando la tensión en el aire. ¿Todo bien?, preguntó, pero su pregunta pareció trivial en un momento tan cargado. Mamá está lista para contarnos su verdad, respondí, sin dejar de mirar a mi madre, la mirada fija en ella, como si le diera el empujón que tanto necesitaba. Ricardo pareció dudar, pero luego asintió con una mezcla de interés y preocupación. La energía eléctrica entre los cuatro era palpable, ya nada sería lo mismo, y la verdad a la vuelta de la esquina se hacía más urgente. Pero cuando estaba a punto de volver la vista hacia las páginas, un ruido sordo resonó fuera de la casa. Nos congelamos. Era un sonido que no habíamos escuchado antes, un eco distante que reverberaba a través de la tierra.
Algo en el aire se había transformado de nuevo, una amenaza, un nuevo obstáculo. El análisis de la trama familiar debía esperar un momento más, pues el secreto más profundo parecía querer salir a la superficie también. Mamá, tenemos que empecé, pero otra sacudida, más intensa, hizo que la luz se atenuara de nuevo y en ese oscuro instante, hubo un destello. La ventana vibró, los vidrios tintinearon, y un pálido destello iluminó la habitación en el momento justo. Mamá, ¿qué está pasando? Preguntó Violeta, su tono mezclando miedo y ansiedad. Más que revelar secretos familiares, parecíamos estar al borde de una tormenta que podía arrastrarlo todo. No lo sé, dijo mamá, su voz quebrada, pero tal vez ahora se trate de más que solo nosotras. El pasado y el presente pueden estar conectándose de formas que nunca imaginamos. El cuaderno, el pasado, las revelaciones, todo parecía entrelazarse con lo inesperado. La historia de nuestra familia aún estaba por desarrollarse, y mientras mirábamos por la ventana, sabiendo que el destino nos estaba llamando, comprendí que nos encontrábamos en el umbral de un capítulo que iría más allá de nuestras heridas personales. Una parte de mí vibraba al borde de la incertidumbre, preguntándose si el momento de abrir el cuaderno realmente nos liberaría o si había fuerzas que aún se oponían a nuestra búsqueda de verdad. Las sombras se alargaban, y ya nada sería igual. Habíamos entrado en un camino donde el pasado, el presente, y un futuro incierto estaban al acecho. El estruendo fuera de la casa acentuó la trepidación en el aire. Miré a mamá y a Violeta con una mezcla de preocupación y expectativa. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante silencioso comprendí que cada una de nosotras era prisionera de sus propios miedos, pero también de sus esperanzas. Mamá, ¿qué hacemos?, preguntó Violeta, su voz temblorosa. La pregunta flotó en el aire, como una resistencia entre la valentía y la incertidumbre. No podemos quedarnos aquí, murmuré, interpretando el brío de la angustia en el rostro de mi madre. La inquietud era palpable, el cuaderno seguía abierto frente a nosotras como una promesa inalcanzable. El sonido de nuevos crujidos, seguido de un lejano grito, provocó que me erizara. Mamá, ¿quieres que lo cierre? Sugerí, aunque mis palabras sabían que el cuaderno era nuestro vínculo con la esperanza, lo que nos acercaba a descubrir no solo su verdad, sino la nuestra. No, aún no. Debemos seguir, dijo ella, su voz resonando con una tenacidad que no había escuchado en años. Fue un destello de la mujer que una vez había sido, esa madre que enfrentaba al mundo con una firmeza inquebrantable. Respirando hondo, volví a concentrarme en las páginas. La caligrafía fluía con la voz de su juventud, pero las sombras de lo no dicho se cernían sobre nosotros. Pasé a la siguiente hoja, empujada por una fuerza interna, titubeando entre la necesidad de saber y el temor que pulsaba en mis venas. En aquella época, cada decisión parecía un reto, como entrelazarse con lo que se esperaba de mí. Leí en voz alta. Mamá se mordió el labio, mis ojos captaron una chispa de reconocimiento mientras lo decía. Esa carga, la presión de ser alguien que todos admiraran, era un hilo que nos ligaba a nuestras expectativas como hermanas. Siempre quise ser lo que todos deseaban, pero eso me llevó a perderme en mi propia búsqueda, continué, sintiendo las palabras calar en el aire tenso. ¿Qué quieres decir con eso, mamá?, preguntó Violeta, su curiosidad superando la ansiedad. ¿Por qué no elegiste ser tú misma? Mamá cerró los ojos por un momento, como si las respuestas estuvieran tan cerca, y, sin embargo, tan fuera de alcance. El eco del caos externo se volvió un susurro, y por un instante, todo lo que existía era nuestra burbuja, tres mujeres atrapadas en la delicada danza del entendimiento. Porque tenía miedo de ser rechazada, de no ser suficiente. Y como consecuencia, construí muros, y los mismos muros que creé para protegerme me aislaron de vosotras, confesó ella con un susurro que atravesó la habitación como un leve rayo de luz. Veo en sus ojos que una ola de alivio y dolor lavaba sus miedos, y quizás, por primera vez, reconocía que su frágil autenticidad podía ser suficiente. Tal vez no sea demasiado tarde, dije de manera casi automática, mientras la tormenta seguía su camino sobre el cielo gris. Las palabras resonaban en mí. Pude sentir un destello de esperanza brotar en el aire, como si el tiempo hubiera decidido ser generoso una vez más. Ricardo hizo una pausa, su mirada se posó en el cuaderno. Chicas, tampoco estoy seguro de que sea el momento más apropiado, comentó, todavía con cierta duda en la voz, y eso trajo un nuevo peso a la habitación. Mamá, estamos listas para conocer tu verdad, pero parece que el mundo exterior no nos dejará por mucho más tiempo. Si lo que sea allá afuera, solo podremos enfrentarlo juntas, dije mientras el sonido de una explosión resonó en la lejanía. El ruido vibró en el suelo,
como si inundara el aire con un sentido de urgencia. Mamá asintió, las emociones entrelazadas transformándose en decisión. Con cuidado, movió el cuaderno hacia su pecho, esos secretos que había guardado por tanto tiempo comenzaban a salir a la luz. Entonces, si vamos a enfrentarlo, quiero que sepáis que no solo es mi historia, es nuestra historia. Al acto, el sonido de una ventana estallando trajo cualquier relajación a cero, recordándonos que el caos, de algún modo, siempre había estado al acecho. Las sombras comenzaban a moverse por la habitación, y de repente, parecía que la tormenta no se limitaría a ser solo un ruido exterior. Mamá, mira, gritó Violeta, señalando hacia la ventana. Las sombras danzaban en un inusual juego de luces y contornos extraños. Algo más estaba ocurriendo, algo que escapaba a nuestro entendimiento. Antes de que pudiéramos reaccionar, una ráfaga de viento irrumpió en la habitación, arrastrando el cuaderno hacia el suelo y esparciendo sus páginas a lo largo de la sala. Las palabras empezaron a volar, como si el tiempo mismo quisiera liberar los secretos atrapados en el interior. Mamá, el cuaderno, grité, y en un instante, el aire se tornó pesado. La tensión cortante se mezcló con un extraño cosquilleo en la piel, como si cada palabra que salía pudiera cambiar el curso de nuestras vidas. Nadie podía predecir lo que se estaba desatando. ¿qué significa esto?, preguntó Ricardo, cada palabra llenando la habitación de incertidumbre. La verdad que comenzó a revelarse ahora iba más allá de solo nosotras. Fue un recordatorio de que había fuerzas invisibles en juego que deseaban que el pasado fuera conocido. Tal vez sea el momento de enfrentar todo lo que hemos evitado, susurró mamá, con la mirada fija en las páginas voladoras, como si reconociera sus demonios danzantes. El viento trajo con él un aire de determinación, pero la respuesta a la tormenta que se acercaba aún se escondía en la oscuridad. Mientras buscábamos las páginas, sus contenidos comenzaron a formarse de nuevas formas mientras los secretos bailaban ante nuestros ojos, creando un nuevo capítulo que todas debíamos escribir. Esa búsqueda de la verdad nos había llevado a este precipicio, y ahora enfrentábamos no solo la revelación de lo que había sido, sino también lo inesperado que nos esperaba. Aquel extraño fenómeno que había interrumpido nuestra búsqueda era un recordatorio de que el pasado y el presente jamás se desatarían con facilidad y que, quizás, acabaríamos abriendo un portal a algo más grande en nuestras vidas. Las páginas volaban en el aire, como un torbellino de palabras que una vez guardaron la esencia misma de nuestra historia familiar. En medio del caos, el tiempo parecía congelarse. Miré a Violeta y luego a mamá, nuestras miradas llenas de un temor compartido. Por un instante, supe que no solo estábamos en un momento de revelación, sino que también desafiaríamos a las sombras que tanto tiempo habían oscurecido nuestros corazones. Atrapen las páginas, grité, mientras corría hacia las hojas sueltas que se dispersaban como aves asustadas. Violeta y yo nos lanzamos al suelo, pero la tarea se tornó complicada, ya que las palabras revoloteaban a nuestro alrededor, burlándose de nuestra desesperación. Mamá, por su parte, se quedó inmóvil, su rostro reflejaba una tristeza que nunca había visto en ella. Mamá, ven, le grité. Esto es parte de tu historia. No podemos dejar que se pierda. Ella, pareciendo despertar de un sueño, comenzó a avanzar hacia nosotras. Extendió la mano, y en ese momento, transformándose, se unió a nuestra búsqueda. Mientras comenzamos a recoger las páginas, pude vislumbrar fragmentos de su vida obscura contenida en cada hoja. Cada palabra era un eco de sus temores, de los sueños ocultos que había dejado caer a lo largo del camino. Todos los secretos que había mantenido en silencio comenzaron a hacerse visibles. Y en ese mismo instante, sentí que nosotros, en conjunto, estábamos a punto de romper el ciclo de dolor. Finalmente, cuando capturamos las últimas páginas, respiré hondo y reuní fuerzas para mirar a mi madre. Ella se encontraba arriba, con lágrimas brillando en sus ojos, casi desafiante. No tengo derecho a cargarles mi historia, dijo, su voz frágil como un cristal. Pero, mamá, necesitamos conocerla, le respondí, sintiendo que el peso de mis palabras podría ser el hilo que rompiera el hechizo. Cada parte de tu historia es lo que nos hace quienes somos. No podemos sanar hasta que arrepentimientos y sombras sean traídos a la luz. Necesitamos entenderte, saber por qué siempre viviste asustada. Es tiempo de abrir las heridas que he cerrado durante tanto tiempo, admitió con un susurro. Siempre creí que ignorarlas las haría desaparecer, pero ha sido lo contrario. Espero que al compartirlas, al menos, puedan entender mi dolor y el porqué de mis miedos sin más que susurrar una súplica. Comenzó a relatar los momentos que la habían marcado, historias de juventud, de expectativas familiares que nunca se cumplieron,
de sueños que se perdieron en el camino. Su voz temblaba, pero estaba decidida. Y mientras narraba, podía sentir que el peso de tantos años de culpa e incumplimiento se disipaba entre nosotras. Durante ese proceso, el eco de palabras no pronunciadas comenzó a difuminarse. En su valentía, la tormenta exterior se desvanecía lentamente, como si el universo estuviera de acuerdo en permitir esta catarsis. Asentí con cada historia, cada lágrima que caía de sus ojos, sintiéndome más conectada con ellas, más empática hacia sus luchas. Te veo, mamá, murmuré entre su relato. Te veo por fin. El instante se volvió extraordinario, el aire que nos rodeaba se volvió cálido, aliviando la tensión que había aumentado entre nosotras. Cada palabra que compartía parecía acercarnos más a ese corazón familiar que anhelaba ser restaurado. Finalmente, mientras la última historia se deslizaba hacia el final, entendí que esta revelación no sería el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que necesitaríamos afrontar el mundo juntas. Tomé la mano de Violeta y una de mamá, formando un círculo de unión. Lo que vivamos a partir de ahora, será diferente, dije, sintiendo cada palabra salir del fondo de mi ser. Prometemos no dejar que las tensiones nos separen otra vez, aprenderemos juntas de estas heridas, y usaremos nuestra verdad para construir algo mejor. Mamá, mirando nuestras manos unidas, sonrió con una tristeza resignada pero esperanzadora. Me avergüenza lo que he hecho, no quería que ninguna de ustedes cargara lo que me lastimó, pero ahora veo que esa ha sido mi mayor carga. Debo aprender de esto. Con ese movimiento, la luz comenzó a brillar en el interior, como si el sol decidiera romper después de una tormenta prolongada. Mientras el ruido del exterior se diluía en el fondo, supe que estábamos listas, y así, como un nuevo amanecer después de una noche tormentosa, entendí que detrás de cada sombra siempre hay luz esperando serpenteante. Al final, la conexión entre nosotros no se basa en la comparación, sino en la aceptación profunda de quienes realmente somos. Con lágrimas en los ojos, contemplé a mi madre y a mi hermana, y con un corazón renovado, finalmente pronuncié esa verdad. No importa cuán perdidas nos sintamos, siempre podemos encontrarnos a nosotras mismas en la fragilidad de la sinceridad y la fuerza del amor.